Bendiciones, hermanos. Me complace mucho estar nuevamente con cada uno de ustedes y compartir una enseñanza más sobre el tema que nos viene motivando grandemente y que me ha motivado a mí durante muchísimos años, que es el tema de salvación. Bueno, antes que todo, voy a saludar a algunos hermanos. Voy a ver si me recuerdo, realmente no me presté para hacer una lista, pero bueno, que hace poquito el hermano de nacionalidad cubana que está en Suiza ha ingresado o está a punto de ingresar acá a Escuela de Griego. Saludamos a más de un hermano que nos ve fuera del país, acá de Costa Rica, que siempre están al tanto. Me gustaría más bien conocer la nacionalidad de ellos. Ahí los veo que ellos opinan y me interesa mucho conocerlos. Les he dado el teléfono por si algunos hermanos quieren tener un contacto personal conmigo. Yo soy una persona accesible. Hemos puesto este título de la salvación y el griego porque hemos querido abordar precisamente el griego para darnos cuenta por qué nosotros tenemos esta gran seguridad en Cristo Jesús. Muchos de los estudiantes que yo he tenido o que tengo han hecho un gran viraje, un viraje de 180 grados en el tema de salvación. Estoy diciendo que después de haber sido formados o enseñados bajo la doctrina de la posibilidad de la pérdida de la salvación, cuando han ingresado a nuestros estudios se han dado cuenta por sí mismos de que en realidad la Escritura sí nos enseña seguridad de salvación. De manera que entonces ha sido muy fructífero toda nuestra gestión, todo nuestro trabajo, para que muchos en realidad puedan llegar al completo conocimiento de la palabra de Dios y especialmente en el tema de salvación. Se habrán dado cuenta que soy un hombre extremadamente preocupado porque esto se explique y se enseñe. Es muy posible que en el futuro me vea involucrado tal vez en una serie de debates muy bien buscados, muy bien programados para que podamos en realidad, no a la ligera, esto no funciona a la ligera, esto requiere que se estudie detenidamente y qué mejor que ir directamente a los textos. Yo sé que a la mayoría de los cristianos les interesa el estudio bíblico. Yo soy un apasionado de esto, yo me fascino ver a un hombre que llega a una pizarra y coloca un texto bíblico y empieza a desglosarlo, empieza a analizarlo, empieza a sacar información, a explicarlo, sin fanatismo, sin ser dogmático, sin prejuicios, abiertamente creyendo lo que la Escritura dice. Así que eso es lo que hemos intentado de alguna manera en Escuela de Griego, al menos al principio. La idea era precisamente eso, hacer análisis de texto y precisamente de estos textos, tanto los que nos dan prueba y fundamento de que hay seguridad de salvación, como aquellos de un poco dudosos, ¿no? Aquellos que de alguna manera han sido utilizados para decirle al pueblo de Dios, mire, aquí dice, ese texto dice que aquí la salvación se pierde. Por esa razón, pues quiero aprovechar también este momento para nuevamente reiterar la invitación al señor Gutiérrez, nuevamente respetuosamente, a que debatamos de esta manera, tomando en cuenta de que él estuvo de acuerdo la última vez en decir que él retaba a cualquier evangélico a analizar el texto. Pero claro, por supuesto, a mí me iba a excluir porque yo no era competente. Eso, por supuesto, son totalmente palabras gratuitas de parte de él y él sabe que no es cierto. Él sabe que sí soy competente en este tema y por eso le reitero la invitación a debatir puntualmente un texto. No 25, no 50, no 75, no 100. Aquí la idea no es sacar el que saca más cantidad de textos, porque para esa gracia yo me hubiera dedicado a sacar 100 textos y repetirlos abrumadoramente. Haber hecho todo un estudio prefabricado, tenerlo, que por cierto, con respecto a esto, no se sabe si es de autoría o si se copió el estudio de otra persona y simplemente se vino aquí a leer. Eso no funciona así. Por eso, en esta ocasión, hermanos, quiero continuar. Como yo les he mencionado, en el debate yo
simple y sencillamente utilicé unos textos que saqué con la idea de que se pudieran analizar y exponer, pero evidentemente en un debate de este tiempo cuesta mucho, ¿no? Entonces, más o menos así, aquí escribo, tengo 3 textos en griego escritos, que es lo que quiero que veamos hoy, que estudiemos hoy, y que he titulado Acciones Definitivas. Y yo quiero empezar precisamente con estos 6 textos que tengo, voy a mencionarlos, con el título Acciones Definitivas. ¿Qué quise decir con acciones definitivas? Bueno, me estoy refiriendo a algunos pasajes donde aparecen principalmente textos, bueno, obviamente todos los textos son auristos. Dentro de esos auristos hay algunos que son de indicativo activo, hay otros que son subjuntivos y hay algunos participios. Entonces, al menos los textos que tengo en Romanos 8:30 son auristos indicativos activos. Tengo el 1 Corintios 6:20 con el verbo igorasite, que es un auristo, en este caso pasivo, auristo indicativo pasivo. Tengo katargisantos, que es un participio auristo, y los otros 3 textos que serían en este caso Tito 2:14, que tenemos litrocite, que lo tenemos como un auristo subjuntivo medio, anagenizas, que sería otro participio, participio auristo activo en 1 Pedro 1:3 y Tito 3:5, el famoso exosen, auristo indicativo activo. Bueno, noten que todos los verbos y dentro de ellos algunos participios son auristos. Esto quiere decir entonces que cuando nosotros leemos como en pasado, en castellano. O sea, cuando nosotros vamos a traducir un auristo, generalmente lo traducimos como en pasado. Digamos, salvó, justificó, compró, sacó, hizo renacer, salvó, etcétera. Entonces, cuando hablamos de las acciones definitivas, nos referimos a una acción que se llevó a cabo y se concluyó. O sea, en otras palabras, estamos hablando de un logro de la acción. O sea, un logro de una acción, cuando se habla de que una acción se logró y que obviamente entendemos que se logró exitosamente, no requiere remiendos, no requiere alteraciones, no requiere enmiendas, no requiere correcciones. Y por supuesto, si estos verbos, el agente es Dios. O sea que el que está ejecutando la acción es Dios. Aquí, por supuesto, tenemos que hacer una diferencia cuando la acción la ejecuta el hombre o la ejecuta Dios. Si la ejecuta el hombre, la acción puede ser reversible, o sea, la acción puede ser corregida, la acción puede perfectamente ser retractable, o sea que el hombre puede retractarse de la acción, o podemos hacer que el hombre se retracte de la acción. Eso no ocurre con Dios. No hay tal así como que Dios se arrepiente, no hay tal como que Dios se retracta, no hay tal como que Dios, después de decidir algo, después diga no es así. O sea, el Dios que tenemos es un Dios todopoderoso, todo sabio, es omnisciente, y obviamente cuando él va a tomar una decisión de alguna acción que él va a ejecutar, no existe razón alguna para luego desdecirse o retractarse de esa acción. Además de eso, lo más importante es que el hombre no puede hacer que Dios se retracte. O sea, el hombre no puede hacer que la acción se revierta, o sea, que la acción se devuelva, que una acción que se ejecutó y se concretó pueda ser anulada, puede ser derogada, puede ser desechada, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Cuando digo acciones definitivas, son acciones que se dieron y que no hay vuelta atrás, que son acciones que se ejecutan una sola vez
y de una vez y para todas. Estas son una de las características que tienen las acciones definitivas, hablando de las acciones en auristo. O sea que Dios nos deja constancia de esa acción, pero más allá que nos deja constancia, nos indica que su acción es una acción decisiva, definitiva, concluyente, donde Él tomó la decisión de hacer algo y que de ese algo no hay forma de revertir la acción que Él ejecutó. Yo creo que con los textos que vamos a ver, nos vamos a dar cuenta acciones que ejecuta Dios y que las ejecuta una vez y para siempre. Vamos a ver, cuando nosotros tenemos que repetir una acción, estamos repitiendo la acción por ciertas situaciones. Por ejemplo, si vamos a grabar y la grabación quedó mal, lo que vamos a hacer es volver a grabar. O sea, la primera grabación se desecha porque quedó mal, se ejecutó mal la grabación y requiere otra grabación. Así pasa igualmente con el hombre. Nosotros muchas veces hacemos muchas cosas y tenemos que rectificarlas, tenemos que volverlas a hacer. Eso no ocurre con Dios. Y eso no ocurre en la salvación, que es el tema que nosotros estamos viendo. O sea, todas las cosas que Dios va ejecutando en la vida de los hombres son acciones irreversibles. O sea, si Él, por ejemplo, me dice a mí que me justificó, eso indica que me justificó y me dejó justificado. No hay tal como que Él diga, te justifiqué, pero por eso en otra ocasión vamos a estar analizando algunas situaciones que se argumentan en favor de la pérdida de la salvación, como son las famosas oraciones condicionales o las condiciones. Evidentemente, cuando dicen la salvación es condicional, que eso quiere decir que existe una gran serie de condiciones y el tema estaría muy interesante. A ver si es cierto que existen condiciones. Vamos a ver dónde están las condiciones. Por supuesto que vamos a ir a las oraciones propiamente dichas condicionales para darnos cuenta en realidad si ahí dice que sí está condicionada la salvación. Aquí hay un gran conflicto entre gracia y condición. Logramos entender de manera muy sencilla y natural que cuando alguien nos regala algo, nos dice, te voy a regalar. Y generalmente le preguntamos, oiga, pero no me va a cobrar nada por eso, no es gratis. Pero la persona se queda todavía un poco así dudosa y dice, mira, pero ¿estás seguro que es de gratis, que no tengo que hacer más nada por eso? No, no tienes que hacer más nada, es gratis. Entonces esto es muy parecido al asunto de la salvación. Creo que la mayoría de los cristianos entienden, al menos me parece, de que la salvación es gratis. Y yo creo que todavía nos falta entender un poquito que es algo que es gratis. No se va a cobrar, pero no solamente no se va a cobrar, es que no se va a condicionar. Yo no logro entender un regalo condicionado. Te regalo esto, pero si tal y tal cosa haces. Es como que me diga, te regalo esto, pero con la condición de que lo cuides. Te lo regalo con la condición, ya me puse una condición. O sea, me puso un costo. Y una condición es un costo. Tal vez no lo hemos visto así, pero una condición es un costo. Tengo que hacer algo. Y entonces el problema es que si yo digo, te regalo esto, pero con esta condición, con la condición de que lo cuides, muy posiblemente la persona le va a decir, sí, claro que sí, ¿cómo no voy a aceptar su regalo? La pregunta es, después de que regaló y le puso la condición y la persona no lo cuidó, ¿qué va a hacer el que le regaló aquello? ¿Se la va a quitar? ¿Se lo va a quitar? Bueno, es muy posible que si ese fue el acuerdo, que hubo una condición, él le va a decir, bueno, te lo doy con la condición que lo cuides. Si no lo cuidas, ahí está la condición. Si no lo cuidas, te lo quito. Entonces, ¿cuál es la condición? Porque la pregunta es, te lo regalo, pero si lo cuidas. Y la persona dice, sí lo cuido. Pero en el transcurso del tiempo no lo cuida, ¿dónde queda? Bueno, me dijo que me lo regalaba si lo cuidaba. No lo cuidé y ahora yo no sé qué va a pasar con esto, ¿no? ¿Será que me lo va a quitar? Bueno, eso es el asunto, este es el asunto grande de la salvación, que Dios se adelantó a decidir que lo que nos iba a dar, nos lo iba a dar de una vez y por todas, y que Él no lo iba a quitar. Porque si Él lo iba a quitar, tendríamos que encontrar en la palabra la condición de que la salvación no es gratis. O sea, ¿es gratis o es condicionado? Vamos a ver si me explico. O sea, yo entiendo que si algo es gratis no puede estar condicionado. O sea, si es un regalo, ¿cuál regalo se condiciona? ¿Cuál regalo se condiciona?
Yo le digo a mi esposa, tome, te voy a regalar 20,000 colones. Y después le estoy diciendo, ¿y qué hiciste la plata que te di? ¿Cómo que me dice? No, me la gasté en confites. Pero pues usted no me condicionó, usted solamente dijo que me lo regalaba. Nunca me dijo en qué tenía que emplearlo. Entonces creo que eso tiene que quedar claro. Un Dios que entonces se está aventurando a decirnos que nos da una salvación gratis, pero nos pone condiciones. Entonces creo que tenemos que definir eso. Pero bueno, no es exactamente eso lo que vengo a hablarles ahorita, sino precisamente las acciones definitivas. Para mí eso es muy poderoso, porque eso es creerle a Dios de que cuando Dios dice algo, o sea, yo creo en el Dios que dice y que es fiel en lo que Él dice, y que es fiel, pues es la fidelidad, Él mantiene lo que Él dice, a pesar de. La pregunta es, cuando Dios decidió decir que nos iba a regalar la salvación, ¿pensó Dios en que podíamos fallarle? Sí, entonces, ¿por qué lo hizo? Si al final de cuentas pues nos va a salir diciendo de que no, que si no la cuida, se la quito. Si no la cuida, se pierde. O si se pierde la salvación, no, que no se pierde la salvación, me pierdo yo. O sea, son los argumentos que esgrimen algunos hermanos, como hacerse como muy inteligentes y decir, no, la salvación no se pierde, lo que me pierdo yo, pero ¿cómo usted separa la salvación del salvado? Sin salvado no hay salvación, no tiene sentido salvación. Entonces, ¿cómo usted separa la salvación del salvado? No, lo que se pierde es la salvación, no el salvado. ¿Cómo es eso? Yo solo lo entiendo. Entiendo, es inherente. Una persona se está ahogando, viene uno de la Cruz Roja, lo agarra con unas cuerdas, lo levanta, lo saca y lo libera. Entonces lo salvó. ¿Quién salvó? Lo salvaron a él, el que se está ahogando. Ok, la salvación, ¿se dio la salvación de ese hombre? Sí. Ah, no, pero si ese hombre se vuelve a tirar, la salvación no se pierde. Pero estamos hablando de la salvación de quién, señor. Estamos hablando de la salvación de esa persona. No podemos separar la salvación del salvado. Bueno, son cositas con las que tenemos, conceptos cerrados con los que tenemos que ir luchando constantemente. Tales como se pierde la fe. Eso está como para un programa, ¿no? Que la fe se pierde. Entonces tendríamos que preguntar si la nueva criatura tiene fe inherente, si es inherente, si es una cualidad realmente ya la fe en esa persona o es un préstamo que nos dan. O sea, entienden la fe como un billete, igual. Si pierde la fe se condena. Es como, creen que la fe es un billete. No, la fe es una cualidad inherente ya en el Hijo de Dios. Tenemos que entender que el Hijo de Dios no puede dejar de creer. A como el Hijo no puede dejar de creer que su papá se llama Miguel y lo conoce como Miguel, que se ha demostrado que es el Padre, sigue diciendo que se puede enojar con él, puede tener el problema que tenga con su Padre, pero nunca puede negar que es el Padre. Eso no lo puede negar. El Hijo de Dios no puede negar la fe. Entonces eso también es otra de las famosas hipótesis que se han dirimido últimamente. Bueno, hermanos, vamos a ver. Qué bonito ese pasaje de Romanos 8:30. Dice el texto que, y a los que, dice, usde, y a los que priorice, y a los que predestinó, no vamos a entrar en temas ni a discutir temas de predestinación, solamente de que es un hecho que los predestinó. ¿Estamos predestinados? Sí. ¿Está condicionada la predestinación? ¿Condicionada a qué? Si Pablo está hablando de que ya hay un evento anterior aún a la conciencia misma mía. O sea, ¿qué hice yo para que me predestinara? Bueno, ya eso es una discusión. Tuve que creer. Si no hubiera creído, él no me predestina. Estamos luchando con la omnisciencia de Dios y eso es un gran problema. Una mente totalmente finita como la mía, no puedo ponerme a pensar ni a llegar a las alturas de la omnisciencia de Dios. Predestinó, él sabe por qué predestinó. Y él sabe a los que predestinó y sabe por qué los predestinó. Aquí lo que vengo a decir, lo que vengo aquí a mostrar es que es un hecho, punto. Nos predestinó, es un hecho. Ese acto de Dios, Dios no lo puede invalidar. Y Dios no puede decir, bueno, se portaron mal conmigo, ya no los predestino. No, ya predestinó, es un hecho, es como una sentencia. Es que de eso es lo que quiero hablar, ¿no? El auristo es una acción como una sentencia, es como un decreto en la boca de Dios. O sea, todo lo que dice aquí, eso es lo que les quiero demostrar. Todo lo que dice Dios aquí, Él no se retracta de lo que está aquí.
Por ejemplo, dice, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. ¿De cuál de todas esas cosas se desdice Dios después? De ninguna. Es como una sentencia, es como un decreto. Decido esto. Es una decisión de Dios y una decisión definitiva. La última palabra, había un programa que decía, la última palabra, le preguntaban que sí, que con la respuesta que estaba dando, que si era definitiva, le decía el que estaba ahí en el juego él decía definitivo. Y cuando decía definitivo, no hay marcha atrás, no hay duda de nada. Eso es lo que he decidido. Y es muy importante porque Dios, hay una palabra muy bonita que es ekdokeo, que es una palabra muy interesante compuesta por eu y dokeo. Eso es como pensar bien, como tomar una buena resolución, como que algo a él le plació y él se decidió y decir, esto es definitivamente lo que yo quiero y punto. Y lo que él definitivamente quiso fue salvarnos eternamente. Pero es que dice la palabra que él se lo propuso. Es que este es el problema, que el hombre le quiere quitar fuerza a Dios. Él dice, no, Dios no puede ser capaz de salvar a pesar de que pase esto y esto y esto y esto y esto con el cristiano. No, 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 no. Esto y esto y esto y esto impide que Dios pueda cumplir su decisión de salvar. Estoy peleando contra Dios. Es Dios el que está empeñado en decirnos a nosotros que nos salva bajo cualquier circunstancia. Por eso hablamos de seguridad de salvación. Por eso, esto es lo que a mí me gustaría discutir con el señor Gutiérrez, vuelvo con el señor. Cuando yo le estoy proponiendo que escoja él un texto y que él haga una exposición de ese texto, yo le voy a renegar ese texto. Cuando él afirme ese texto, que ese texto dice que la salvación se puede perder, yo le voy a refutar eso a él en una hora, hora y media, hora y 20. Y posteriormente, yo voy a firmar un texto y él va a negarlo y él va a refutarlo. Y vamos a ver dos textos cada uno, o sea, un texto cada uno, y eso en uno de los rounds. Podemos hacer a la semana siguiente otro, a la semana siguiente otro, y formamos por lo menos unos 12 rounds para más o menos tener un panorama de cómo resultó el asunto a la hora de verdaderamente ir al texto y examinar el texto. Bueno, eso está pendiente y esperamos que lo acepte. Entonces, sigamos con 8:30. A los que predestinó a estos mismos, señala a estos, llamó. ¿Será que Dios cuando llama se equivoca? Ese es como el concepto de decir, voy a llamar a todos estos, pero de todos los que estoy llamando, algunos no me van a hacer caso en el transcurso del tiempo. Porque estamos entendiendo que a los que predestinó son a los cristianos. No, a todos los cristianos, a todos los que vienen a aceptar a Jesús. Entonces Él los predestina a todos, pero no los predestina para que unos se salven y otros se condenen. Se entiende que están predestinados, están prefijados, están encerrados en ciertos límites, están separados por Dios precisamente para alcanzar definitivamente la salvación. No los está predestinando para que unos se salven y otros se pierdan en el camino. Cuando llama también, ¿será que lo hace llamando y diciendo, voy a llamar un puño de todos, a ver cuántos pego? Dios no trabaja así. Dios, donde pone el ojo, pone la bala, como dice un dicho. Cuando Dios decide algo, hay algo que puede oponerse, hay algo. Por eso es que necesariamente tenemos que usar ese texto famoso del apóstol Pablo 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada, nada es nada. Dio una lista, no exhaustiva, pero una muy buena lista dio el apóstol Pablo. Indica, no hay forma de que nada nos separe. Porque Dios es por nosotros, Dios está con nosotros. Si Dios está con nosotros, dice el apóstol Pablo, ¿quién contra? Cata dice, utiliza el cata. ¿Quién contra nosotros? Nada, no hay diablo, no hay carne, no hay pecado, no hay nada. Solo sabiendo que hay una seguridad 100% de salvación, podría hablar el apóstol Pablo de esa manera. No hay otra forma. Y a los que llamó, como si fuera poco, justificó. Declaró inocentes, o sea, sin culpa, de manera definitiva. Entonces, por eso se tiene que utilizar la argucia de decir, perdonó el pasado,
pero el presente no, el futuro tampoco. Así que somos santos en función de que nos perdonó el pasado y a partir del momento nos declara santos, pero a partir de ese momento la situación puede cambiar. Esa justificación solo tiene efectividad para el pasado. ¿Qué clase de Dios es ese? Que justifica el pasado y después nos pone a penar el resto del camino en una total desventaja con respecto al pecado. Porque si de pecar hablamos, todos pecamos, ¿o no? ¿Será alguno de los que me están escuchando que no peca? Que hay día que no peca, a no ser que esté pensando de que es una persona que si se le pregunta dice, no, yo ando en santidad. Si yo ando en santidad, yo pretendo hablar en santidad, yo trato de andar en santidad, yo lucho por andar en santidad. Pero usted no puede decir que es una constante en la vida, porque tenemos una lucha constantemente. Si Dios lo hubiera dejado ahí, solo justificar el pasado, ¿quién justifica el presente? Es que cuando dice justificó es como que cerró la puertita y justifica, está listo. Ahí no hay problema con el pasado. Nadie te va a recriminar por tu pasado. Nadie te va a traer tu pasado. No hay forma de que ese pasado te pueda condenar. Vea qué lindo. Y decimos, wow, qué lindo el pasado. Bueno, ya gané el pasado, pero hey, me queda todo el presente y todo el futuro. ¿Qué voy a hacer? Porque el Señor no lo hizo diferente. Pudiéramos haber dicho, y nos justificó de una vez y para siempre. Pues esa es la maravilla que está en la palabra. Ya me justificó. Me declaró inocente, libre de pecado, me concibe como si nunca hubiera pecado. Esa es la justificación. O sea, que no puede haber un cargo judicial contra uno. Si él dice, por ejemplo, si el texto dijera, y a los que predestina, a estos también llama, y a los que llama, a estos también justifica. Ahora sí que se nos puso bastante difícil el asunto. O sea, justifica. O sea, justifica es que está en proceso de estar justificando. Y precisamente eso es. Cuando solo me justificó el pasado y tiene que justificarme el presente, entonces eso estaría en presente. Él es el que me justifica. O sea, el que está dentro, el que está justificándome. Pero como es un proceso, la pregunta es, ¿cuándo logra justificar de una vez? Porque entonces la justificación sería un proceso. De manera un proceso. La pregunta es que cuando hay un proceso tiene que llegar a un punto de logro, o sea, algo se está procesando, algo se está desarrollando, y cuando algo se desarrolla tiene que llegar a un punto culmine que se alcanza. En los procesos es para llegar a alcanzar algo, pero si usted está en una etapa de estar siendo justificado, la pregunta es cuándo, a final de cuentas, cuándo se logra la justificación, porque ahí no se está logrando, ahí se está en una etapa de desarrollo donde no se ha alcanzado definitivamente la justificación. En otras palabras, usted todavía no es perdonado. A no ser entonces que entendamos que en el presente Dios me perdona y me justifica y quedo justificado. Entonces esa justificación vale solo por ese perdón que Dios tendría que justificarse mil y miles de veces durante toda su vida. Cada pecado que usted peca, cada pecado que usted hace, le pide al Señor perdón y Dios te declara justo de ese pecado para siempre. Entonces tendría que justificarse de uno, de otro, de otro, de otro. Entonces pasaría justificando y justificando. Eso no existe en la Escritura. Aquí dice, y a los que llamó, a esos también justificó de una vez y para siempre. Eso es grande. Es tan grande y tan maravilloso que el hombre dice, no, no puede ser. Dios no puede hacer eso. Es que eso no puede ser tan fácil. Eso no puede ser tan gracioso. Eso no puede ser tan magnánimo de parte de Dios. Dios no puede hacer eso de declararme justo de pasado al futuro. ¿Por qué no? Entonces que usted entiende de la gracia. Entonces es cuando surgen aquellas preguntillas de que, ¿y si yo peco? ¿Y si yo hago esto? ¿Y si yo hago lo otro? Usted no le cree a Dios. Y las personas que creen así, evidentemente tienen algún problema. No le están creyendo lo que Dios dice. Dice, no, eso no lo dice. Hay que perseverar, hay que luchar, hay que, decía una persona por ahí, y si la salvación no se pierde, ¿para qué me santifico yo? Se dan cuenta el nivel y el alcance de conocimiento, de lo que logran entender de salvación. O sea, ellos creen que la salvación es una cuestión solamente de liberarse, de lograr liberarse de algo que a final de cuentas todavía no han logrado. El que pide la salvación en realidad está entendiendo que todavía no está perfectamente salvo, que todavía falta algo, que hay que hacer algo, que hay que añadir. Por más que digan que no, pues entonces acepte que esté salvo.
Y si ya está salvo, entonces acepte que es algo ya definitivo, que es lo que quiero decirles precisamente, les estoy tratando de decir ante las acciones definitivas que se nos presenta aquí. Nos justificó, y muy importante en este pasaje, porque eso sí tiene mucho peso. Podemos aceptar, los cristianos pueden aceptar quien me justificó, está bien, me justificó, aunque piensen de que estoy justificado por el momento. ¿Cuánto le duró la justificación a los cristianos cuando llegaron a Cristo, que dice que les justificó el pasado? ¿De qué les sirve estar todo el pasado justificado, todos sus pecados, si se comete un solo pecado en el presente y no logra justificación? Porque hasta eso, es que en realidad lo que tiene que lograr es justificación, porque si esa justificación es solo el pasado y no el presente y el futuro, requiere de que haya una sentencia judicial que te diga, entonces tendría Dios que estar haciéndose. Usted se puede imaginar Dios haciendo sentencias de absolución, de perdón por cada pecado, que son millones y millones y millones, miles y miles y miles de millones que se cometen pecados a diario en este mundo. Y Dios tener que estar haciendo una sentencia de uno por uno. Está justificado este. ¿Qué pasó ayer? Pecó, está justificado este. Pecó, justificó, está justificado, está. Una sola ofrenda. Una sola ofrenda para justificarnos de manera definitiva de todos nuestros pecados. ¿Será que unos lo entienden y otros no lo entienden? Si esta doctrina fuera tan difícil, en realidad lo que habrían son unos 4 gatitos que creen en seguridad de salvación, y todos dirían, ve, es una secta, porque son 4 gatitos nada más lo que creen eso. Pero son millones de cristianos que creemos en seguridad de salvación. Por esa razón, se da lo que se está dando, y se está dando el debate que se está dando, y los debates no solamente los que yo pueda hacer, sino los que se están haciendo constantemente alrededor del mundo. Esto es un debate que hay dentro de la iglesia evangélica, y en buena hora que esto se detone, que de una vez ya definitivamente le entremos seriamente a este tema. Tenemos que definir este punto. Aquí no es un asunto, entonces cada uno piense lo que quiere. Había un varón, no voy a mencionar, un familiar mío, que yo le he hablado de esto hace unos años, y me decía, a mí me da igual, si tú crees que estás salvo o no salvo, yo me... Diga, gente así, ¿no? Conformista, que les da igual, entonces debe ofender, debe estar criticando. Estos son los que nunca hacen nada. Estos que supuestamente vienen a apaciguar, quieren que las cosas sigan mal, que los abusos sigan, que los sinvergüenzas sigan, que muchos aprovechados sigan robando, que muchos sigan estafando, que muchos sigan viviendo a costa de los demás. Es como el caso del diezmo, no me quiero salir de este punto, es como el caso del diezmo. Ya tienen que hablarse de eso. Ya a esta altura, en el 2019, con tanta tecnología, con tanta herramienta, con tanto libro, con tanta posibilidad de estudiar hasta griego. Usted no estudia griego porque no quiere, porque hasta eso hay una ventana. No hay mucha gente enseñando griego en internet, pero aquí hay una ventana, aquí le estamos ofreciendo una ventana. Usted puede hacer un análisis morfosintáctico de estos pasajes. Aquí le podemos enseñar a que usted haga un análisis, así como lo enseñan los profesores en español. Lo podemos hacer en griego también. ¿De acuerdo? Bien, estaba con el asunto de ekdoxasen. Ekdoxasen viene de un verbo doxazo, que significa glorificar. Y usted debería ponerse a pensar por un momento, ¿será que Pablo estaba un poquillo loco cuando dijo que nos glorificó? Vamos, vayamos, dice. ¿Cómo que Pablo dice que ya Dios nos glorificó? A los que predestinó ya están glorificados? O sea, que para la mente de Dios ya está lograda la glorificación. Y es claro que cuando dice glorificar, estamos entendiendo a qué se refiere Pablo. O sea, que después de la justificación, lo único y lo que Dios se compromete en hacer después de habernos justificado es glorificarnos. Ya no hay más nada. Y es interesante porque en esta lista, que yo sé que por supuesto no es exhaustiva, es muy interesante que no hubiera colocado el apóstol Pablo entre justificar y glorificar, santificar. Vea qué interesante que brinca de justificar a glorificar. O sea, como que no requiere en realidad algo más necesario para que de la justificación se pase directamente a la glorificación. ¿Por qué razón? Porque para Pablo el que está justificado y llega hasta la mismísima glorificación. Entonces,
Es la pregunta que decimos, si no estoy santificado, no voy a ser glorificado, no lo dice. O sea, esto es importante entenderlo, porque los cristianos, muchos cristianos o la mayoría de los cristianos que creen que la salvación se pierde, le dan mucho énfasis a la santificación. Qué extraño que de la misma manera no le den énfasis a la justificación. ¿Usted ha visto a cristianos enseñar pérdida de salvación dándole énfasis a la palabra justificación? No. No. Pero noten que hablan mucho de santificación. No estoy diciendo que el cristiano no tiene que santificarse, pero santificarse, la santificación no es lo que necesariamente nos encadena con glorificación. Vea el pasaje, el que justificó nos glorificó. Ahora, es cierto que también nos santificó. Por ejemplo, me parece que es 6:11 de Corintios que dice a los que justificó, bueno, ahorita no recuerdo el pasaje, déjeme ver si, permítame la Biblia un segundito, alguien que me traiga para ver si puedo leer ese pasaje, vamos a ver si el Nuevo Testamento, bueno, ahorita me consiguen uno por ahí, para leerles ese 6:11, cualquiera de las dos, denme cualquiera, ahí está, ya aquí está. Bien, gracias. Bueno, no me había armado aquí, pero ahora que estoy con ese pasaje, para que no me digan, no, profe, ahí habla que nos santificó. No, yo no estoy diciendo eso, le estoy llamando la atención de lo interesante del detalle que encontramos ahí, ¿verdad? O sea, ¿basta la justificación para ser glorificado? Sí, por supuesto, porque es la declaración de inocencia y eso es lo que nosotros necesitamos. O sea, para tener seguridad de salvación, lo que nosotros necesitamos es saber que estamos justificados. Que Dios quiere que participemos de su santidad, por supuesto, que es importante estar santificados, sí. ¿Para qué yo me santifico? Los cristianos tienen la idea que se santifican para no perder la salvación. O sea, tienen como un requisito la santificación para no perderla. Entonces, cada vez que no están perfectamente santificados, el problema aquí es cuál es el grado de santificación. Habría que entonces entrar al punto, ¿qué grado tiene usted de santificación? Y ahí nos meteríamos en un gran problema. Tendríamos que medir la santidad que usted tiene y saber cuál es la santidad que usted requiere supuestamente para no perder la salvación. Si usted supiera que usted requiere una santificación 100% perfecta, supuestamente para no perder la salvación, se daría cuenta de que la santificación que usted tiene no le alcanzaría. Es la obra de Cristo a través de la justificación que te permite que no te condenes. Ni siquiera es la santificación. Le iba a leer el pasaje. Vamos a ver si, aunque sea más o menos de memoria, todo esto lo miro borroso. Todo esto yo lo miro borroso. Pero tal vez ya de 6:11 les mencioné. Tema del si es 11 o si es 6:9. Así, correcto. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu del Señor. Los órdenes sí es importante. Aquí dice santificados y luego dice justificados. En el texto griego es importante, eso tiene mucho valor. Cuando en una oración se antepone la palabra, siempre tiene muchas veces, no siempre, por supuesto. A veces se le quiere dar cierto énfasis. Pero bueno, en estos casos, pues simplemente es una sucesión de palabras que podrían de pronto indicarnos algún tipo de proceso o de pronto no indicarnos necesariamente nada. Bueno, aquí está claro que nos santificó. Pero como digo y les repito, la justificación es la declaración de inocencia. Entonces, lo que estoy diciendo acá es que cuando él dice, nos justificó, y a los que llamó justificó, los justificó de una vez y para siempre. O sea, estoy hablando, no hay dos justificaciones, solo una. Y si solo una justificación hay, entonces tendrá que justificarnos no solamente el pasado, sino el presente y el futuro. Ese es el argumento. Entonces, aquí lo que tiene que demostrarse entonces que los cristianos que creen que la salvación se pierde, que Dios justifica cientos y miles de veces. O sea, tanto peco, tanto me justifica. Entonces sería muy interesante encontrar ese texto que diga que cada vez que usted peca, Dios lo justifica, o sea, lo declara justo. Tendríamos que encontrar ese texto y el problema entonces es que cuando él dice que me justifico, voy a tener un gran problema. Cuando yo logro entender el auristo, va a tener un gran problema porque me habla de manera tajante, de manera definitiva, de manera precisa. Es como esta acción del auristo es como si le sacaran una foto a uno.
Y en la foto usted queda como quedó la foto. Usted no puede modificar la foto. Ahí yo estoy en una foto con mis 2 hijas y yo me veo igual. No he cambiado ni siquiera me he hecho viejo, ni no hay, absolutamente es totalmente inamovible. No se puede cambiar ninguna facción, así es. Y aquí él justificó, es como una foto que sacó Dios, dijo, esto es. Y no lo va a cambiar, porque él no se equivoca. Cuando él justifica a una persona, la pregunta es, ¿por qué lo justifica? Lo justifica porque él llegó y tomó una decisión. Y como yo soy un Dios que yo solo tomo en cuenta la decisión, a mí no me interesa lo que va a hacer después, lo justifico. Y si se porta mal, lo desjustifico. Que por cierto, no conozco esa palabra en el diccionario. Puede ser que esté esa palabra desjustificar. Pero es que desde el punto de vista jurídico no se entiende. Cuando un juez dice quedó libre. Bueno, de pronto le vuelven ¿cómo es que se llama? Vuelven a apelar la sentencia y es válido porque el juez se puede equivocar. Puede ser de que se equivocó el juez o se presentan otras pruebas, etcétera, entonces se apela y todo, pero esos son los hombres, Dios no. Yo lo que estoy diciendo es que las decisiones de Dios las ejecuta una sola vez. ¿Cuántas veces murió Cristo? Una sola vez. ¿Por qué murió una sola vez? Porque no tenía necesidad de morir 2 veces. ¿Por qué? Porque el sacrificio fue perfecto. ¿Por qué se hacían constantemente sacrificios de animales? Porque la ofrenda era imperfecta, entonces requería que se estuviera haciendo constantemente. Y que, por cierto, no limpiaban los pecados. Era más o menos lo que decía, es como que los cubría, así provisionalmente. Y Dios ya estaba harto precisamente de tanto sacrificio, de tanta matazón de animales y de tanto derramamiento de sangre inútil que no podían satisfacer la justicia de Dios. Entonces, interesante lo de ekdosasen, glorificó. Pónganse a pensar por un momento, ¿cómo es que Dios dice que me glorificó? ¿Cuándo? Porque generalmente cuando miramos los verbos en auristo, pensamos en español y pensamos básicamente, eso es una acción pretérita pasada, un evento que se dio, pero al auristo no le interesa lo cronológico, para nada, no tiene relevancia alguno. Para el auristo, este verbo griego le interesa la contundencia de la acción, le interesa la conclusión de la acción, lo firme de la acción. Y el griego evidentemente utilizaba el auristo para indicar certeza. O sea, cuando utilizaba el auristo indicaba que era una certeza, que esa verdad era inalterable. Hablaba en términos de certeza. Y eso es lo que nos da aquí, nos glorificó. Eso es lo que en gramática se llama auristo futurista. ¿Qué es un auristo futurista? Un auristo futurista es o pretende dar a entender de que la acción que se menciona aquí habla precisamente de eso, de la certeza del evento, o sea que ese evento está totalmente cierto, que va a suceder y se va a dar. Entonces, el que está justificado y ya te justificó, como dicen nuestros hermanos en el pasado, ya fuimos justificados. Bueno, está bien, hermano, usted acaba de aceptar el Señor lo ha justificado, usted está justificado, que en realidad ningún hombre puede asegurarle a otra persona porque no conoce el corazón de la persona, pero vamos a partir del hecho de que en realidad sí, ese hombre fue justificado. Bueno, usted está, yo lo justifico ahora. Bueno, en ese preciso momento usted está santito y justificado porque no ha cometido el primer pecado, pero inmediatamente cuando dice que los que justificó, inmediatamente los glorificó. ¿Qué les está diciendo? Les garantiza la glorificación. O sea, ¿qué está diciendo el texto? El momento que te glorificó, aunque usted piense que solamente lo justificó el pasado, inmediatamente le pega el glorificó, y le pegó el glorificó, y si usted está glorificado, o usted va a ser glorificado, o usted está seguro de su glorificación. Es prácticamente lo que el apóstol Pablo está diciendo. ¿Qué está diciendo? Que si está justificado, está glorificado. ¿Y qué quiere decir está glorificado cuando no se ha dado el evento de la glorificación? Bueno, que simplemente con este auristo futurista está dando la certeza total de que el que está justificado va a ser glorificado. Eso es una sentencia. De eso es lo que nosotros estamos hablando. Ahora, requerimos, por este conocimiento y porque yo logro entender esto, yo voy a decir, wow, Dios está amarrado con esta palabra.
como un edicto, como que alguien diga que eso fue lo que lograron, me parece, cuando sentenciaron a Daniel al foso de los leones, hicieron que el rey lanzara un edicto donde dijera que cualquiera que adorara a otro dios, etcétera, etcétera, ese fuera lanzado al foso de los leones o fuera condenado. Bueno, el rey imprudente nunca pensó la astucia de estos hombres y decretó, para congraciarse con sus súbditos seguros, decretó eso. Claro, yo soy el más grande, solo pueden adorar mi ídolo, etcétera, etcétera. Entonces cayó en la trampa. Cuando esta gente se dio cuenta que el rey había firmado el edicto, estaban totalmente seguros, oiga, de un mal rey, de un hombre perverso, de un hombre que de pronto puede haber dicho, no, ya yo no, ya me di cuenta que ustedes trataron de hacerle daño a Daniel, no, el rey llegó llorando prácticamente al foso, pidiendo y diciéndole a Daniel, espero que Jehová te salve, espero que Jehová te haya salvado. ¿Por qué el rey no pudo abrogar su edicto? Porque no lo podía hacer, porque la palabra del rey era la palabra del rey. Aquí estoy hablando de la palabra de Dios. Si los hombres antiguamente lo que decían se cumplía, cuando Herodes le promete, le dice a la hija de Salomé, la hija de la mujer de Herodías, no recuerdo cómo se llamaba la mujer de Herodes, pídame lo que quiera y yo se lo concedo. Era palabra del rey y no podía decirse. Ella le pidió la cabeza de Juan el Bautista. Herodes, que era un hombre perverso, se sintió mal, pero estaban todos alrededor viéndolo. Usted se imagina a Dios dando una sentencia y decidiendo, los justifico, y toda la corte celestial escuchándolo, para después decir que ese que lo justificó, ahora por su comportamiento, le dice, bueno, vas a perder la justificación porque tú te has perdido. Y todos los ángeles escuchan alrededor y dicen, wow, pero ¿cómo es esto? ¿Qué clase de Dios es este? Ni los mismos reyes paganos hacen lo que este Dios está haciendo. Lo mínimo que podemos pensar es que este hombre es fiel. Les recuerdo 5:24 de Primera Tesalonicenses. Fiel es el que os ama, el cual lo hará. Aquí está, lo hará, aquí lo está haciendo. A los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Acción lograda y terminada de manera perfecta. Si esta no es una acción terminada y lograda perfectamente, dígame cuál es una. Dígame cuál es una. Viviríamos bajo la incertidumbre, bajo la ambigüedad, bajo la duda de qué sí es cierto y qué no es cierto de parte de Dios. Yo, como dicen por ahí algunos, yo le creo a Dios. Más que al dogmatismo, a la reforma, al calvinismo, o a lo que piensa este pensador, o a la didachi, como dicen, porque ya ahí veo apologistas que le están dando casi el mismo valor a la famosa didachi o didache que a la palabra de Dios. Conmigo no. Por ahí alguien comentaba, yo le comentaba sobre eso, de que es la palabra de Dios. Aquí no hay Calvino, aquí no hay Arriano, aquí no hay San Agustín, aquí no hay nada, es la palabra de Dios. Dios nos ha dado la capacidad, nos ha dado la inteligencia y la unción y la iluminación del Espíritu Santo para entenderla si realmente la amamos. Déjenme pasar rápidamente a otra acción maravillosa, porque para mí esto es maravilloso. Yo no quiero un Dios que dice una cosa y después se retracta y dice otra cosa. Aquí me dicen 6:20, 1 Corintios, porque fuisteis comprados por precio. Ahí tenemos un genitivo de precio, precisamente por precio. Pero vea qué maravilloso. Igorasite, auristo indicativo pasivo. Fuisteis comprados de una vez y para todas. No se pagó menos, no se pagó más, se pagó una sola vez, no se está dando en abonos, no nos pagó a abonos, a cuotas, el precio se pagó completo. Ahora, como el precio está completo, es de arbitrio o de derecho o de libertad o de poder del que compró, de hacer con lo que compró lo que le venga en gana. Y si él dice, lo que está en mi mano, nadie lo arrebata, nadie lo arrebata. Y lo que está en mi mano no se va a perder, no se va a perder. Usted y yo soy quien para decirle a Dios, Dios, ese se tiene que perder por esto y esto y eso. Y dice, no, yo los compré, yo los pagué, yo hago con ellos lo que yo quiero. Y si yo decido salvarlos, a pesar de,
lo voy a hacer. Pero aún así Dios nos da satisfacción. Por eso es que anteriormente estuvimos viendo el pasaje de este precioso pasaje de 28 de San Juan, ¿verdad? Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Eso lo dice Dios. ¿Por qué? Porque Él los compró. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién va a reclamarnos a nosotros si estamos totalmente pagaditos? Fuisteis comprados. Fuisteis comprados. Del verbo agorazo, que era comprar en la plaza, en la agora, la plaza, el mercado, donde estaban los esclavos. Ahí llegaban y miraban los esclavos y se pagaba. Hay un precio por cada esclavo. ¿Cuánto vale este? ¿Cuánto vale este? ¿Cuánto? Yo quiero ese. ¿Cuánto vale? Tanto. Toma. Lo liberaba y se lo llevaba. Él era el amo de él. Sí, en esos tiempos, si el amo quería matarlo, lo mataba y nadie reclamaba nada. Nada. Era el dueño absoluto. Como si él quería liberarlo el día de mañana y dejarlo libre, él podía hacerlo. Él es el dueño, por eso él es el Señor. No hay nada que le tuerza el brazo a Dios. Cristo vino a salvar a los pecadores. Este es un pasaje precioso, parece que es 1 Timoteo 4, y utiliza el sose en griego, el sose, y utiliza un aoristo infinitivo. Es el valor del aoristo, ¿no? O sea, vino con el fin de lograr lo que se propuso. ¿Será que Dios, cuando Él quiere proponerse algo, lo logra? Y entonces tenemos que volver nuevamente al preciosísimo pasaje de Juan 6:39. Esta es la voluntad del que me envió, que todo, no de todo, que todo lo que me diere, no diere, ha dado, corrijamos a la Reina Valera, está mal, no pierda de ello. Y Reina Valera traduce e interpreta, no pierda nada. Nada es nada, señores. Y la gran pregunta es, ¿qué fue todo lo que le dio el Padre Jesús? Todos los que Él iba a redimir, todos los que iban a llegar a sus pies, todos los que iban a aceptar. Eso es paz, eso es todo, todo, todo. No pierda de ello, no pierda de ello. ¿De qué es ello? Del todo. O sea, estamos hablando del todo, el todo es el todo. Entonces, me estarían diciendo a mí que hay cosas que el Padre le dio a Jesús, que entre los que le dio, algunos se salvarían y otros no se salvarían, porque cuando hablamos de pérdida de salvación estamos entendiendo que muchos de los que son cristianos, fueron cristianos, se van a perder, porque cuando hablamos de que perdió la salvación es un cristiano, no se impidió, eso lo entendemos. Pero si yo entiendo 6:39 de Mateo y quito la horrorosa traducción de Valera cuando dice de todo, porque ya eso sí suena partitivo, eso suena genitivo partitivo, entonces diría, como dice Valera, y esta es la voluntad de que me vio, que de todo, o sea, lo que va al Señor, lo que no se va a perder supuestamente de ello, es parte del todo que el Padre le da. Entonces el Padre dice, Jesús, Jesús, te llevo todos estos que vendrán a ti a aceptarte. Pero de todos ellos, solo de todo, de una parte de esos son los que de ellos no se va a perder. El texto no dice eso. Es cómplice la traducción de Valera para confundir a los cristianos. Es todo, todo. Todo el que viene a mí, dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Aquí interesante porque está dentro del mismo contexto. Todo lo que el Padre me da vendrá. Y es lindo porque ese venir no es el famoso ergon en griego, sencillo de ir o venir. Ese jico es venir, pero venir atraído, venir como necesitado. Ese es el venir, el llegar a algo porque viene con necesidad. Todo lo que el Padre me da vendrá. Por eso el Padre lo da, porque son los que tienen sed de Jesucristo. Son los que van a ser salvos. Entonces, ese todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, yo no le echaré. Un griego, de ningún modo lo echaré. Es una promesa que hace de que todos los que vinieron y aceptaron a Jesús en el corazón y nacieron de nuevo, todos, de todo ello, no existe forma alguna que yo eche alguno de ellos.
No le creemos a Dios entonces. ¿De dónde surge la idea de que cristianos se puedan llegar a perder? De ninguna manera, es cuestión de entender bien. Y después esa misma parte de ese pasaje de 6:39, donde dice que de todo lo que me diere, no diere, porque diere suena subjuntivo, futuro subjuntivo en español, diere, que pudiera darme, que puede ser que me dé o puede ser que no me dé, pero no tenemos subjuntivo, tenemos indicativo, señores, perfecto indicativo, dedoken, activo, todo lo que me ha dado. Y por tanto, si me lo ha dado íntegro, yo lo voy a conservar íntegro. Porque de mi mano nadie los puede arrebatar, y además de la mano de mi Padre, que es mayor, nadie los puede arrebatar. ¿Quiénes son los salvos? Los que son traídos por el Padre y presentados a Jesús para que los salve y los resucite. Y yo los resucite en el día posterior. O yo los resucitaré en el día posterior. Promete el Señor no solo salvar en ese momento, sino resucitar. Es exactamente lo mismo que vemos aquí en ectosasen. Glorificó, que implica glorificaré, asegurando que la acción, aunque está en oristo, se va a cumplir. Y el Señor promete en ese mismo pasaje de todo, así que todo lo que me ha dado el Padre no se pierda de ello, y yo lo resucite en el día posterior. Déjeme ver si puedo. Ese es un pasaje que les estoy mencionando. Estoy con las acciones definitivas de Dios y hice una pequeña digresión a esos pasajes para poder explicar lo que estoy hablando. Fuisteis comprados. Déjenme ver, vamos a ver Juan 6. Juan 6. Déjenme ver, Juan 6. 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que acabo de decir, de lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día posterior. Vamos a ver el texto griego. Quiero ver un segundo acá. En el texto griego ese pasaje. Déjenme ver un segundito, a ver si esta letra así es más pequeña. Voy a ver si con la lupa me ayuda un poquito. Anastizo. Bueno, puede ser resucitaré o resucite. Lo que sucede precisamente acá con esta situación, que puede ser futuro de indicativo, puede ser auristo subjuntivo. La incidencia es idéntica. Así que, en todo caso, no importa. Tiene un valor también. Futuro es resucite. Ok, bueno. Ok, sigamos acá con el tercer versículo. Fuisteis comprados. ¿Qué será que cuando supuestamente un cristiano pierde la salvación o está en proceso de perderla o la pierde, como sea, que eso no se define tan bien? ¿Será que tiene que volver a ser comprado nuevamente? O sea, tiene que volver a ser pagado el precio. Ahora, la gran pregunta es, si el precio está pagado, ¿cómo es que se puede condenar si ya está pagado? ¿Cómo es que se puede perder una propiedad si está pagada? La propiedad podría estar encharralada, pero el hecho de que esté encharralada la propiedad no quiere decir que la pierda por estar encharralada. Sigue siendo dueño legal porque él pagó el precio. Puede ser que la cerca no esté muy bonita y esté caída y no se vean muy bien los límites, pero eso es cuestión simplemente de llevar el catastro y darse cuenta las medidas exactas. No se pierde por eso, ni por estar encharralada, ni porque la cerca se cayó. Lo que vale es, no se pierde porque hay un derecho legal que tiene. Aquí hay un derecho legal por las almas que Cristo pagó, así que no hay tal eso que se pierda. Fuisteis comprados por precio. Y termine el texto, dice, glorificad pues a Dios en el cuerpo, en vuestro cuerpo. Creo que agrega, Reina Valera siempre metiendo la patita acá, creo que agrega en vuestro cuerpo y espíritu, si mal no recuerdo. Eso está agregado, no aparece en el texto original.
Estas son uno de los cuantos pasajes que yo escogí muy significativos y que para mí son extremadamente poderosos. Justificó de una vez y para siempre. Glorificó de una vez para siempre, ya lo expliqué. Fuisteis comprados de una vez y para siempre. No se paga. No, por eso no existe algo así como que el alma se pierde, porque está pagada, está cancelada. Totalmente cancelada. No fue que le hicieron a Cristo un rebajo por el esclavo y le dijo, bueno, mire, ni se lo condicionaron. Vuelvo y repito, como si usted, aún cuando usted va a comprar algo, mire que hasta en eso, usted va a comprar algo y usted va a pagar, ¿cuánto vale ese carro? Tanto. Y vale tanto, yo lo pago, yo lo compro. Bueno, y después de que usted pagó el carro y que le vendió el carro, le condiciona, le dice, pero trátelo bien, no maltrate, mire que no sé qué, no, yo ya lo pagué el carro, y es cosa mía lo que yo hago con mi carro, ¿de acuerdo? O que se le ocurra, mire, lo puede perder, el precio está pagado, el precio del alma está pagado. ¿Cuándo los cristianos llegarán a entender estas verdades? Bueno, vamos a ver, me quedé sin el reloj. Vamos a ver si le consulto a mi compañero en cuánto tiempo estamos. 1 hora. Bueno, perfecto. 30 minutos. Bueno, por aquí ya me trajeron el reloj. 1 hora. Bueno, no los quiero cansar mucho. No sé si por ahí están surgiendo algunas preguntas, hermano. No, por el momento no. Por el momento, ok. Bueno, veo que sí, seguramente están prestando mejor atención. Les había mencionado que entre las acciones definitivas, yo les he dicho, tengo 1 hora, vean que no es mentira, tengo 1 hora y no he pasado de 2 versículos. O sea que en realidad sí, en un debate perfectamente se puede discutir un texto. Y de una vez le digo al señor Gutiérrez, que yo no sé si lo estarán tomando en serio o no, pero bueno, esta es la parte que tengo que cumplir. Yo le voy a dar ya el texto, 10:28, ese es el texto que yo voy a defender. Señor Gutiérrez, exponga su texto. ¿Cuál es el texto que usted va a utilizar para demostrar que el cristiano puede perder su salvación? Y nos damos un debate de unas 2 horas y media, 3 horas. A vos le dije que si quiere hacerlo en su canal, que lo haga. Yo no tengo ningún problema. Eso sí, lo retransmitimos y ese día retransmitimos a todos los canales posibles y a las radios que quieran unirse, vamos a tratar de hacer viral el video. Entonces ahí está la invitación. Segunda de Timoteo 1:10. Dice que sacó a luz, quitó, dice que quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad a través del evangelio. Ve qué interesante la inmortalidad. Usted y yo somos inmortales, cristianos inmortales. ¿Por qué somos inmortales? Bueno, porque tenemos vida eterna, así sencillo, tenemos ya vida eterna. Y la vida eterna no es un asunto como que es unas gotas que le ponen así, como me ponen aquí unas gotitas en el ojo, que todo me lo dan así como por dosis, así por cuentagotas. No. Dice San Juan que pasamos de muerte a vida. Muerte a vida. Para perder la salvación usted tendría que pasar de vida a muerte. Y viera que no existe eso en la escritura, no hay tal, esa transición, ese revertir el proceso. Eso de que nos trasladó, ahora le doy el pasaje de 1:13 de Colosenses, nos libró, errízato en griego, errízato, no es de risa, lo damos la verdad, errízato, nos libró de una vez y para siempre. Cuando dice nos libró es que usted nunca va a volver ahí. No va a volver nunca ahí. Es que yo he visto que hay gente que, bueno, pero entonces le creemos a Dios, le creemos a las circunstancias, a la apariencia, a lo que estamos viendo. Y evidentemente estamos hablando en términos espirituales, que es lo que vale. Lo que se va a combatir es un asunto espiritual, es la muerte espiritual. ¿Okay? Físicamente vamos a morir todos, hasta el más santo y el más perverso va a morir, como muere cualquier cosa, ¿no? Pero estamos hablando evidentemente cuando dice, quitó la muerte. ¿Qué muerte quitó? Si la muerte física fuera lo que él hubiera quitado, entonces, ya como que la quitó, la desactivó si siempre nos morimos físicamente. Es evidente que él está hablando de muerte espiritual. La muerte eterna, la muerte espiritual, la separación de Dios, que es lo que llamamos la condenación. ¿Qué quitó? Prácticamente lo que quitó fue la condenación. La posibilidad de que esa muerte espiritual pudiera ejercer dominio y poder sobre nosotros. Ya he venido explicando mucho sobre eso, pero bueno,
vamos a seguir haciéndolo. Por eso no es tan fácil. Hay personas que creen que la salvación se entiende así de fácil. Nada más, llegaron a Cristo, están gozosos, están cantando y todo, ya sé, soy salvo y persevero. Y me dicen que hay que perseverar porque si se pierde. Falsos maestros, falsos pastores que han enseñado, muchos de ellos por ignorancia, muchos de ellos por no enterarse y por no escudriñar, han enseñado erróneamente el tema de salvación. Y estamos tratando con ayuda del Señor de revertir esa mala enseñanza. Por eso nuestros programas. Catargizantos, esto es un participio. Sacó él. Y muy importante que a pesar de que catargizantos tiene fuerza verbal también, es un participio también, está la fuerza adjetival y está muy fuerte la presencia del agente, del sujeto. Se enfatiza mucho el sujeto, el él. Sacó a luz ¿quién? El Cristo. Él sacó a luz, perdón, él quitó la muerte y sacó a luz la vida. O sea, quitó, aquí estamos con que quitó. Wow, quitó no es una traducción muy buena, o por lo menos satisfactoria. Cuando llegamos a catargeo y nos damos cuenta catargeo que es inactivar por completo, nada más o menos cata totalmente y argeo, que está compuesto de un A negativo y de un ergón que es trabajar, es inactivar algo de manera total. ¿Qué es lo que está inactivando? Segunda de Tito, ¿qué es lo que está inactivando? La muerte espiritual. Ya dijimos que no es la muerte física. O sea, ¿qué está diciendo? Que dice, y lo hizo ya de una sola vez, quitó de manera definitiva acciones definitivas de parte de Dios. No está quitando Dios, quitó ya. ¿Para quién quitó la muerte? Para nosotros, de manera definitiva, acciones definitivas de Dios, auristo, participio auristo, genitivo. Quitó la muerte y en lugar de la muerte sacó fotisantos, de fotizo, de alumbrar la vida, nos dio vida, como dice la palabra en 2:13 Colosenses, habiendo perdonado pecados nos dio vida, o nos dio vida habiendo perdonado, tras haber perdonado todos nuestros pecados, todos, nos dio vida, y esa vida es evidentemente la misma vida eterna que se nos da, ya la tenemos. El que tiene vida eterna no puede morir eternamente. Entonces, algo tan absurdo como escuchar de pronto que alguien diga, es que se puede perder la vida eterna. No, se pierde la salvación, dice, pero yo casi nunca escucho que sería el equivalente. Perder la salvación sería el equivalente de perder la vida eterna. Si usted no pierde la vida eterna, no puede perder la salvación. Si usted pierde la salvación, tendría que perder la vida eterna. Pero la vida eterna no se puede perder porque está en la nueva criatura. Y no hay ningún texto que me diga que cuando un cristiano se separa, pierde la vida regenerada. O pierde, no hay un estudio, no hay nada que diga de que se enseñe o que los apóstoles enseñaron de que cuando un cristiano peca pierde su generación o pierde su renovación o su regeneración, lo que nosotros llamamos la regeneración, la producción de una nueva criatura, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ya es. Han sido hechas nuevas las cosas, ya, y quedan hechas nuevas. Entonces, yo siempre he dicho, el problema es tener visión subjetiva de las cosas y no objetiva. Yo miro objetivamente lo que dice aquí. Objetivamente es que yo acepto lo que está aquí escrito. Y esto hay que mirarlo objetivamente, no subjetivamente. Y cuando usted mira subjetivamente, usted dice, no pueden ser perdonados todos nuestros pecados. Eso es una mirada subjetiva, son sus pasiones, son sus emociones, son sus intereses, es lo que a usted le parece, es lo que usted siente, lo que la carne a usted le dicta, porque ni siquiera es el espíritu que le dicta a usted eso. Usted tiene que abrirse al espíritu para usted entender esta palabra, objetivo. Objetivo es que usted cree lo que está aquí. Usted mira el objeto, tal como está el objeto. Usted no lo mira con otros lentes, usted lo mira con los lentes de la realidad, no con las mentes de la suposición. Y el problema es que la doctrina de la fe de la salvación es subjetiva, es lo que a usted le parece. Porque usted dice, no puede ser, si yo estoy pecando, ¿cómo me puedo salvar? Y si yo hice esto malo, ¿cómo me puedo salvar? Bueno, simple y sencillamente porque usted no cree lo que Dios dice. Nos salvó, no por obras de justicia. Yo no sé si tendré tiempo de llegar a ese pasaje, pero me adelanto un poquito. Nos salvó, no por obras de justicia. Esas obras de justicia que algunos han querido
cambiar el sentido, dice que son obras de justicia, obras que proceden de la justicia propia, la innata justicia, no la justicia de Dios. No por esas obras buenas que usted puede haber hecho, como algunos pretenden por ahí decir, ni que había que hacer unas obras previas buenas, como si el hombre, sin antes ser regenerado, ser perdonado, pudiera hacer algo bueno, algo que le pueda hacer contabilizar. Es una perfecta locura, ¿no? Y por ahí anda ese tipo, ¿verdad? Un tipo que anda por ahí, que usted sabe quién es el que enseña eso, las famosas obras previas, con el cual tuve alguna discusión y con el que, por supuesto, nunca más me prestaría para hablar con esa persona. Aparte que es un lobo solitario, tiene 4 o 5 seguidores y tiene un canal caído que está en escombros. Bueno, pero ese catarlleo es inactivar. ¿Qué es lo que inactiva? Porque es dejar totalmente inoperante. Está diciendo que la muerte queda totalmente inoperante y eso ya lo realizó. Y cuando usted logra entender que usted en Cristo, todas esas frases en Cristo, porque usted fue relacionado, porque usted fue identificado, porque usted fue pegado, porque usted fue insertado en Cristo, nutrido en Cristo, resucitado con Cristo. Toda la fuerza y el poder de la resurrección está en nuestras vidas también a través de Él y por medio de la fe. De manera que entonces deja totalmente aquello que es lo que produce la separación. O podemos decir que la muerte espiritual equivale a la separación de Dios. Por eso Pablo dice, excluidos de la presencia de Dios. Es un equivalente. Separarse de Dios es estar excluido de la presencia de Él, de su amor, de su benevolencia, de su justicia, de su paz, de su gracia. Eso es. Más allá de toda la situación de tormentos y todas las imágenes que se nos han grabado sobre el lago de fuego y cosas de ese tipo, donde se intimida al cristiano diciendo, puede ser la ofensa y la blasfema y el insulto más grande a la palabra de Dios y a Dios mismo, diciéndole que un cristiano podría irse a condenar por los siglos de los siglos en un infierno por X pecado. Y bueno, me han pedido mucho sobre hablar del juicio retributivo, que a su debido tiempo lo vamos a hacer. Bueno, ya estoy terminando. No sé, porque siempre nos gusta darle oportunidad. Voy a nuevamente decirle a mi hermano que si tiene alguna consulta o si no voy terminando nada más. Vamos a abrir espacio. Vamos a dejarlo acá. Y el próximo miércoles continuamos con acciones definitivas. Vimos hoy Romanos 8:30, 1 Corintios 6:20 y 2 Timoteo 1:10. Y luego, si Dios lo permite, la otra semana continuaremos con, sería Tito 2:14, Tito 3:5 y 1 Pedro 1:3. Vamos a dejar el espacio, los minutos que nos quedan, para atender a algún hermano, nuevamente saludando a nuestros hermanos. Vamos a ver si, yo creo que aquí mi esposa me va a pasar unos nombres. Vamos a dar un segundito, Graving, para saludar a algunos hermanos, a ver si le puedo entender la letra. Disculpen, hermanos, si cometo algún error. Romardo, Bernardo Revesa o algo así. Nilson Mendoza, Ray Núñez de República Dominicana. Un saludo a mis queridos hermanos de República Dominicana. María Aguilar, Michoacán. Un saludo extensivo, María. Bueno, me olvidé poner el mismo nombre. Carmen Soledad. Vengo de Mérida, supongo que es México. Guerrero de, bueno, aquí hay una Guerrero de Altísimo, el guerrero de Altísimo de Perú, no sabemos si es un hermano o una hermana. Randall Freddy Bonilla de Perú. Un saludo muy especial a mis queridos hermanos en Perú, un país que aprecio mucho. Es el único país que he visitado en Sudamérica. En realidad yo casi no he salido de mi país, pero bueno, tengo un cariño por ellos porque fue un país que yo visité. Y bueno, a todos nuestros hermanos, a Jorge Maldonado, no sé si está en contacto de Graving, nuestro hermano Jorge Maldonado, si ha aparecido por ahí. Hoy no ha aparecido. Bueno, un saludo, ahí le va a quedar el saludo. A todos los hermanos que apoyan este ministerio, un saludo fraternal en el lugar donde se encuentran, los que lo han apoyado también. Un saludo bueno, no sé si también estará el hermano Usaga ahí, Pablo Usaga, un hermano acá de Costa Rica. El hermano me ha acompañado en alguna ocasión a las citas de oftalmología. Un saludo para él, si acaso estuviera por ahí. Bueno, en general a todos los estudiantes de escuela de griego, que tendría que enumerar mucha gente, a los hermanos que han ingresado nuevos,
hermanos, ya saludé al hermano César de Suiza, ingresó a escuela de griego, otro hermano de Perú, Adán, por cierto, de Perú, muy activo, está muy emocionado. Un saludo a Adán, si estuvieras por acá. A Son of King, desde que ha sido sí, es su hermano que siempre está por ahí. Un saludo especial a Verdugo de Católicos, discúlpeme porque tengo que poner ese nombre porque es el que él tiene, así ya no lo veo. Gracias, hermano, por todo el apoyo y por toda la ayuda que le ha dado este ministerio. Marcelo Núñez de Chile. Bueno, aquí mi esposa me va a estar dando algunos nombres. No sé si Graven también ahí de pronto me da algún nombre de algunas personas que quieren que lo salude con muchísimo gusto. Recuerde, hermano, el número, no sé si puede volver a poner otra vez nuevamente el número de teléfono mío para que ustedes me llamen, para que ustedes conversen conmigo, para conocerlos. Nuevamente recordarles la escuela de griego. Que me saluda Edgardo Méndez. Edgardo Méndez, déjese de chineados, ya lo saludé. Fue uno de los que saludé. Bueno, nuevamente Edgardo Méndez. ¿Qué pasa que usted no toma, Edgardo, no toma usted mi número? Usted de Costa Rica, a esta altura que usted ya debe tener mi WhatsApp para que podamos conversarlos y conocerlos, porque está tan cerca y bueno. Estamos hay un hermano que vieras que es universitario, pero vieras que respeto. Un saludo, mi hermano, claro que sí. Se llama Guerrero de Dios. Guerrero de Dios, sí, muy respetuoso. Mucho gusto, claro, gracias, hermano, que aunque no compartimos el tema de la Trinidad, pero eso se valora. ¿Cómo? Repítame el nombre nuevamente. Solo dice Guerrero de Dios. Guerrero de Dios, un saludo. Él está en contacto ahorita, en este momento. Bueno, Guerrero, eso, Guerrero. Un saludo. ¿Qué país no dice, hermano? ¿De dónde no es? Sé dónde bueno, ahí vamos, hermano Guerrero. Dígame dónde, porque hay un estado medio, vamos Guerrero, no sabemos. Bueno, nada que más, vamos a seguir saludando, hermanos, en los minutos que nos quedan. Vamos a concluir ahorita. Estamos a 13 minutos de concluir nuestra transmisión. Guerrero está en New Jersey. Dice. Bueno, New Jersey. Bueno, mi hermano, ahí está mi teléfono, contáctese y conversamos. Tenemos una charla. Aquí somos abiertos a conversar. Y muchas gracias por la participación en nuestro programa. Hay uno que se llama Guerrero del Altísimo. Hay otro Guerrero del Altísimo, que es el que acabo ese es peruano. Y dice que lo salude también. Bueno, Guerrero, ya te saludé, Guerrero del Altísimo. ¿Qué parte de Perú? ¿Cómo que se llama ya? Las famosas Machu Picchu, ¿cómo es? Machu Picchu, o algo así. Sí. Juan Rodríguez Calderón, sí. Otro que mexicano. Sí. Un saludo muy especial. Sí, un hermano muy fiel ahí que siempre está. Supongo que todos estos muchos de ellos han sido bloqueados por Guti, ¿no? Y bueno, y también si algunos de los que fueron ahí golpeados y echados, aquí los recibimos, no se preocupen. No fue una pregunta. Ajá. Dice, quiero que explique pistuti, sería en un indicativo en voz pasiva, está tomado de Romanos 10:10, para ver si se lo busco. Ahí lo tengo. A ver si puedo. Romanos 10:10. Que explique el verbo, me imagino que es el verbo. 10:10. Sí. Guerrero del Altísimo es Guillermo. Guillermo, el hermano Guillermo. Sí, Guillermo. Bueno, Guillermo. Usted sabe que usted es de la familia, ¿verdad? No se aleje mucho. Bueno, tal vez un receso que ha tenido usted, pero usted sabe cuánto lo apreciamos, Guillermo. Usted es parte de nuestra familia. Usted es de los primeros que ingresaron a la escuela de griego y bueno, las puertas están abiertas, Guillermito. Usted sabe cuánto lo apreciamos. Ok, 10:10. Déjame ver si puedo. Él dice que la palabra, aquí está, epistepsete. Epistepsete. Se cree. Bueno, entiendo ahí que estaríamos ante un presente indicativo pasivo. ¿Qué fue lo que él había mencionado? Que dice que cuál es la importancia de estar en voz pasiva. Déjeme ver, porque con el corazón se cree. Sí, es creído para justicia. Pasivo es que, déjeme ver, es que no puedo ver bien, con el corazón. O sea, el corazón es a través del corazón que se cree, ¿verdad? Es creído a través del corazón, ¿verdad? Entonces, es por decir así el objeto de la acción de la fe,
¿Qué dice? Que a él lo bloquearon porque dice que estaba robando armas para usted. No, aquí no estamos peleando almas de nada, ni suscriptores ni nada. Yo ya ni me fijo en suscriptores, ya yo no hay. Mientras hayan 10 escuchándome, yo estoy contento. Sí, porque con el corazón es como que dijéramos, el corazón es creído para justicia, ¿verdad? Entonces, aquí lo importante es que en el caso de corazón, lo que pasa es que corazón, con el corazón lo tenemos en dativo. Entonces, sí, la persona, obviamente la persona es la que cree. ¿Con qué cree? Con el corazón. O sea, el corazón es el instrumento con el cual se cree, ¿verdad? Y se traduce de esta manera con ese C. ¿Quién? Bueno, vamos a ir entonces a la pregunta del otro. Está ahí, hermano. Es la misma, ¿no? Sí, es la que está explicando. Es la misma. Sí, Ok. Luis Antonio Duarte. Ok, es creído. Sería bueno que él como que especificara más la pregunta, a dónde él quiere llegar con el asunto. O sea, que el corazón, y es con el corazón precisamente, que se cree o es creído para justicia. Está hablando de la justicia. Lo que pasa es que ese se cree pareciera ser como que suena medio. Recordemos que puede ser pasivo, puede ser medio también. Se cree, así mismo se cree. Entonces eso va a depender del contexto, ¿verdad? O sea, lo que quiero decir es que esa desinencia en los presentes puede ser medio o puede ser pasivo. Ahí eso habría que definirlo entonces. Muchas veces el se puede indicar pasivo, pero también puede indicar, o sea, que se está creyendo con el corazón. Es con el corazón que se cree. Y eso puede ser perfectamente voz media. Okay. Ok, dice Edgardo que explique el por qué Dios estableció la salvación de esa manera, porque muchos lo hacen ver como que es muy fácil y que el ser humano no tiene nada que hacer. O sea, lo que le entiendo a Edgardo es que por qué Dios habrá hecho esto así, que le nació a él establecer una salvación y que pareciera como que al ser humano no le cuesta nada. Bueno, la idea es que se demuestre que a Dios le cuesta mucho. Como a Dios le cuesta mucho, al hombre pareciera ser que no le cuesta nada. ¿Me explico? Es lo contrario. Si a Dios no le costara, al hombre como que le costaría mucho. No sé si logro entender la idea. O sea, precisamente el precio es tan alto que podemos decir que le costó mucho a Dios para que no le cueste mucho al hombre. Dios es todopoderoso y no hay problema que a él le cueste mucho porque él puede lograrlo. Pero si le cuesta mucho al hombre, el hombre no lo va a poder lograr. Entonces, por esa razón lo hace así. Lo hace así porque entonces hace que a Dios le cueste mucho para que a nosotros no nos cueste. Pero eso no implica que el precio no fue tan alto. Yo ahorita hablaba con su hermano, por cierto, de eso. Digo, lo que pasa es que no hemos todavía sopesado la envergadura del sacrificio de Cristo. Cuando nosotros logramos sopesar o aquilatar el sacrificio de Cristo, nos damos cuenta que en realidad sí es posible lo que Dios pretende con nosotros de no computarizarnos o no computarnos nuestros pecados. Aparte de eso, ya hemos demostrado que a través de nuestra naturaleza humana sería imposible que a nosotros nos cargue una obligación para lograr salvación. Cuando si a él le costó tanto, ¿por qué le tiene que costar tanto al otro? O sea, vuelvo y repito, al otro le costó mucho para que a nosotros no nos cueste. O sea, lo que hace Dios simplemente es facilitar la salvación. Es un regalo. Es un regalo de Dios y por gracia lo está haciendo. Ahora, hay un detalle importante. Dicen que al que poco se le perdona, poco ama, y al que mucho se le perdona, mucho ama. Eso es una frase, un proverbio muy importante. Y cuando el hombre llega a comprender que él no merecía y que no merece, y que la gracia de Dios es tan grande para él, lo que va a producir en él es un agradecimiento tal que eso va a redundar para la gloria de Dios. Cuando usted lee el capítulo 1 de Efesios y usted ve que nosotros fuimos escogidos, déjeme leerle, porque esto hay que leerlo literalmente. Efesios 1, permítanme leerle ahora que estoy hablando de eso. Vea, Efesios 1, 6, 1, perdón, 1,
1, ya les voy a decir cuál es el texto. Vamos a ver, Gálatas. Vamos, si me lo encuentro por aquí, que es 1:6, creo que es 1:6, sí. Dice, el 5, en amor habiéndolos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Oiga, para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabar la gloriosa gracia, que podemos traducirlo así. ¿Ah? Para alabar su gloriosa gracia. Pero por eso requerimos entendimiento y por eso explicamos el plan de salvación, para que usted entienda que esto va a redundar para alabanza. O sea, cuando yo comprendo la envergadura, la magnitud del perdón de Dios, la magnífica gracia, eso va a redundar en acción de gracia. Y entonces es todo lo contrario a lo que muchos piensan, que porque la salvación es segura, usted va a hacer las cosas malas. Al contrario, lo que va a provocar eso, cuando el cristiano tiene entendimiento, es un agradecimiento tal que queremos corresponder de manera digna al regalo de Dios. Eso es lo que nosotros llamaríamos agradecimiento. Cuando alguien te regala algo, ¿qué es lo que espera usted de la persona? ¿Que se lo pague? No, porque eso, por eso se lo regalo, porque no posiblemente le regalo porque no me lo puede comprar. Y no solo porque no me puede comprar, sino porque no quiero venderlo. Es un gesto mío. La gracia de Dios es parte de la disposición de Dios, es algo propio de su naturaleza. Vamos a ver, Dios no tiene gracia, Dios es gracia. Vamos a ver si esa parte me la entiende. Dios no hace un esfuerzo para dar gracia, o Dios no es algo como que Él saca y dice, voy a dar de esto como que yo puedo dar cualquier cosa material. No, es parte de su naturaleza. De la misma manera que Dios es amor, Dios es gracia, es parte de su naturaleza. No menos podía ser. Dios no hace un esfuerzo por ser gracioso, si me logran entender bien la palabra, o sea, estar lleno de gracia con sus criaturas, para alabanza de su gloria, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Con la cual qué? Con la cual gracia. Nos hizo aceptos en el amado, o sea, nos agració. Dios nos ve bonitos. Dios nos ve agraciados. Y hay algo, dicen que lo más importante a veces es tener gracia. Y por eso Él nos llena de gracia, para que, y por eso dice que ponía gracia a los ojos ante los hombres. O sea, hay una gracia que dice Dios, Señor, haz que yo encuentre, haya gracia ante los ojos, y los hombres de Dios y las mujeres de Dios oraban a Dios para que Dios les diera esa gracia, para cuando se presentaran ante ciertas personas fueran bien recibidos y que agradara a la persona. Esto es un asunto muy natural, ¿verdad? No todas las personas caemos bien. Que me digan a mí en los comentarios que me hacen los hermanos que creen que la salvación se pierde. Yo nunca he recibido más ofensas, insultos de personas como los cristianos que a mí me atacan, y no me estoy quejando ni estoy lloriqueando, no, pero es una realidad y es dolorosa, ¿no? Y la baja capacidad de entendimiento que se tiene el tema de salvación. Pero a todos ellos los amamos y queremos ayudarlos a que logren entender el plan de salvación. Vamos a ver qué más nos queda por ahí. Dice una persona ahí que Juan 5:14. Ajá. ¿Y qué pregunta él de eso? Dice nada más, dice, como ustedes son muy estudiosos, estudien este versículo. No sé porque no sé qué es lo que dice el versículo. Bueno, entonces déjeme Juan 5:14. Sí, Juan 5:14. Bueno, vamos a buscarlo aquí en el texto griego, a ver qué puede ser. Como vuelvo y repito, lo que pasa es que a veces las preguntas no son precisas, entonces queda casi a criterio de que se puede imaginar uno. 5:14, después de esto le haya Jesús en el templo y le dijo, mira, sano estás, no más peques para que no te algo suceda. Bueno, con costo leí eso, ok. Bueno, es lógico. ¿Será que Dios nos hace un milagro? ¿Será que Dios nos perdona y no nos puede decir, mire, no peques más? Ahora la pregunta es, ¿será que este hombre ya no iba a pecar más? Buena pregunta. Por supuesto que no, por supuesto que no. O sea, ¿cómo le iba a cargar Jesús a decir a esa persona, no lo hagan más, y si lo haces te voy a condenar? Simplemente la amonestación hacer es simple y sencillamente, ahí sí requiere esfuerzo, ahí sí requiere perseverar
en el sentido de luchar contra el pecado, porque ya sabemos que lo que tenemos es una lucha contra el pecado. Ahora, para que no te venga algo peor, por supuesto, ¿quién puede negar los estragos del pecado? Nunca hemos negado los estragos del pecado. Usted es un cristiano y usted dice, tonta y neciamente, tengo un problema, me peleé con el pastor, me voy de la iglesia, voy a ir a tomar. Yo siempre me he preguntado, ¿y por qué eso así tan rápido? Me voy a tomar, qué raro, qué tipo de convicción tenía esa persona. Si estuvo en la iglesia tanto tiempo, ¿cómo es que así sencillamente se voy a tomar? Como yo siempre he dicho, las caídas de los cristianos no se dan inmediatamente. Todo es un proceso. Todo va con un proceso, hasta que la persona se cae. Entonces, no hay nada así como que yo diga, me caí de pronto, uy, caí en un hotel, ¿cómo? No sé, un momento me di cuenta que estaba en un hotel con una mujer. No, eso no sucede así. No sucede ni en los inconversos, menos va a suceder en los cristianos. Las consecuencias, claro, Cristo advierte al hombre y dice, mira, no sea que te venga algo peor. Es muy posible que producto de los pecados de ese hombre estuviera en esa situación. Eso es posible. El pecado castiga, el pecado inutiliza, el pecado incapacita, el pecado mata. Entonces el Señor lo sana y le dice, mire, no siga haciéndolo, no siga pecando. Obviamente, de aquí en adelante, compórtese, viva en el temor de Dios, luche, y yo considero todo eso. ¿Será que Dios no considera nuestra lucha contra el pecado? Claro, lo dice Hebreo, porque aún habéis combatido hasta la sangre luchando contra el pecado. Hasta la sangre, eso es hasta la muerte. O sea, dice, la lucha tuya es hasta la muerte con el pecado. Y ahí es donde Dios se glorifica, en medio de toda nuestra debilidad. Él nos dice que Él nos va a apoyar en los momentos difíciles para alabar su santo nombre. Entonces, claro que sí. Por eso yo le digo a muchos que dicen, entonces puedo hacer lo que quiera. Pues siempre usted quiere, lo que le da la gana, es su vida. Pero se tiene que asumir las consecuencias. Si yo decido meterme en una cantina, lo primero que yo tengo que pensar, ¿y qué voy a hacer yo en la cantina? ¿A qué llego? ¿A que me peguen un botellazo? ¿Pero qué necesito? Ni siquiera tener un problema con una persona. Cuando ya un borracho viene a armarme un problema a mí. Nada tengo que hacer en ese lugar. Y las consecuencias están a la luz del día. Va a suceder. ¿Cristo nos quiere evitar esos sufrimientos? Por supuesto que sí. Entonces no lo hagamos. Pero eso no tiene que ver nada con la salvación. El pueblo de Dios tiene que empezar a madurar en cuanto a esto. Ahí mismo en Juan 15, 5, la otra pregunta. Ajá. Ahí mismo, Juan. Ok, bueno, ya respondimos eso. Vamos a ver, Juan, vamos a decir, voy a leerlo aquí en la Valera, 15:5, lo de David, ¿verdad? Que otro de los grandes problemas que hay es que en la parábola esta, Jesús y la vida verdadera. 5 dice. Ese es el problema de no conocer el plan de salvación. Y entonces apenas vemos un pasaje donde pareciera ser que nos dice que hay horno, que hay fuego, que se seca, que se arranca, que es condenación eterna. No tiene que ver nada. Ese pasaje evidentemente a los judíos se les habla de fructificar, de producción. Él no está hablando, y lógicamente él tiene que decir que se secan y son lanzados al horno y se queman, porque ese es el proceso natural que se hace con las vides, y eso no tiene ninguna relación con condenar. Entonces ese es el gran problema. Supongo que es eso lo que el hermano quiere. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, es el 5, perdón. Yo soy la vida verdadera, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto. Ahí está el asunto, lleva mucho fruto. Y si no permanece, no lleva mucho fruto. Y entonces, lógicamente, que lo que sucede con un viñador es que si no llega fruto, le corta las ramitas y las ramitas secan porque no produce. Está obviamente entendiendo el Señor este asunto desde un punto productivo, desde un punto de vista práctico, pero no tiene que ver absolutamente nada con salvación. Mucho de que hayan personas que se hayan prestado para utilizar estos pasajes para hablar de pérdida de salvación. Totalmente absurdo, ¿no? Y me parece que fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Se lo dice al pueblo de Dios, dependían. Por cierto que me hacían una pregunta, un hermano, quiero saludarlo, el hermano Pablo Saga. Él tenía una duda sobre cuando el Señor mandó a sus discípulos a echar fuera demonios y a sanar y a hacer todo aquello, y entonces él tenía la duda como cuál era la diferencia. Yo le doy a entender como la autoridad que tenían ellos en ese tiempo después del Pentecostés. Entonces yo le decía, pues es la misma autoridad, el Hijo
El Hijo aún no resucitado, era el Hijo de Dios y tenía poder, podía perdonar pecados y podía dar autoridad para echar fuera demonios, de la misma manera que ahora el Espíritu Santo venido después de Pentecostés nos da el poder para esas cosas. Pero obviamente Cristo estaba circunscrito aquí un tiempo y espacio y los hombres dependían de él, así que separados de él nada se podía hacer, debían estar junto a él para poder hacer las obras que Dios quería que hicieran, así que tenían que depender de él obviamente, pero aquí no tiene que ver nada pues de salvación. Sería absurdo darle ese texto al apóstol Pablo en Romanos y decirle, Pablito, vea lo que dice aquí Jesús. No tiene nada que ver de lo que aquí estoy hablando y lo que se me ha revelado en cuanto a la justicia de Dios. Profe, ¿hay alguna manera de armonizar el hecho de que el católico dice que al cielo no entra nada impuro, entonces por lo tanto hay que pasar por una purificación que es el purgatorio? Pero ¿cómo podemos armonizar esa inconsistencia, o por decirlo así, esa cuestión antibíblica, con algunos evangélicos que también creen lo mismo, nada más que no creen en el purgatorio, pero ellos dicen, no, es que al cielo hay que entrar puro, aunque sea en el último segundo de vida, hay que arrepentirse para entrar 100% limpio? ¿Cómo podemos? Es que el problema aquí es que hay que entender exactamente lo mismo que estaba hablando ahora sobre las acciones definitivas. O sea, él purificó a su pueblo una vez y para siempre, y así lo concibe Dios. Es muy importante poder dividir el asunto puramente carnal, digamos, de espiritual. O sea, los procesos espirituales de los procesos yo los llamo carnales. O sea, la problemática de la carne. En realidad, el problema no está tanto en la carne como en el espíritu. Porque el problema realmente, el pecado es un problema espiritual. Siempre se ha hablado, es un problema espiritual. Por eso se habla de que la persona tiene que nacer de nuevo. Si el problema estuviera en la carne, para efectos de condenación, Dios nos debió haber dado otra carne, otro cuerpo, otra estructura, y nosotros no cambiamos absolutamente nada. Las pasiones pecaminosas siguen ahí, que podemos y que tenemos poder para someterlas, eso es cierto, pero no podemos evitar que esas fuerzas estén, y esos designios y esas leyes estén gobernando nuestra carne. Entonces, pero ¿eso repercute en los asuntos puramente legales? No, por supuesto que no. Entonces, tienen que ver con cuestiones puramente de vida cristiana, de comunión y relación con Dios. Piense en un cristiano que está pecando, pecando y pecando. Su vida es una vida miserable, es una vida desgraciada. Usted concibe a un cristiano pecando y poder decir que tiene buena relación con Dios o que tiene comunión con Dios. ¿Cómo se comporta un cristiano que está pecando y pecando cuando va a orar? ¿Cómo se puede sentir? Su conciencia está golpeada a tal grado que no puede ni levantar la mirada del cielo. ¿Qué necesita? Una restauración. ¿Qué necesita? Un arrepentimiento. ¿Qué necesita? Un perdón. ¿Para qué? Para restaurar su relación de comunión. Pero eso no altera su relación espiritual, legal, delante de Dios. Bueno, ya me voy a colocar esto porque ya siento pesadísima la vista. Ya no, más bien le iba a decir eso. ¿Cuántos hermanos tuvimos ahí conectados? Ahí tenemos ahorita 40. Ah, bueno, gloria a Dios. Bajó un poquito a 36, okay. 37, ahí se mantiene. Bueno, es que en realidad estamos empezando con estos programas. Vamos a seguir promoviendo estos programas, vamos a seguir, seguramente nos va a llevar varios programas para acabar el tema que tengo, porque no solamente vamos a hablar de las acciones, vamos a hablar de los atributos de Dios, vamos a hablar de la fe única, vamos a hablar del poder de la justificación, la sentencia contra el pecado, nuestra posición en Cristo. Dice, tengo un título que tiene, depende de Dios, la protección de Dios, muy interesante, nuestra garantía, nuestra identificación con Cristo y elegidos de Dios. Vea, tenemos mucho material y tenemos muchos textos donde los vamos a estar analizando. Así que bueno, creo que hemos llegado al final. Dios me los bendiga, hermanos. Discúlpenme, voy a quitarme los anteojos para despedirme. Nos vemos prontamente, si Dios lo permite, el próximo miércoles, acá con el tema, seguimos con el tema, el fundamento de la salvación y el griego, y continuamos con la parte 3, así que nos estamos despidiendo. Bendiciones a todos. Recordarle a los hermanos Juan Rodríguez, José M y Edwin,
que ahí les puse el número para que se comuniquen conmigo ahorita para conversar algo respecto a la moderación del canal, por favor. Gracias. Ok, bueno, estamos despedidos. Dios les bendiga. Hasta pronto.